Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy te quiero contar sobre el feminismo es para todo el mundo. Uno de los videos que más me gustan hacer para este canal son los videos de reseñas. Luego me gusta muchísimo más cuando el libro del cual les voy a hablar está disponible para descarga gratuita. Este es el caso de El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks, que tiene una edición de libre acceso totalmente legal, hecha por Traficantes de Sueños. Esa edición va a estar aquí el link abajo en la cajita de descripción y eso me motiva y me incentiva más a traer una reseña de un libro tan importante y digo tan importante desde una perspectiva personal y que creo que puede ayudar a quien quiera adentrarse y conocer más sobre el feminismo. Como mencioné, El feminismo es para todo el mundo fue escrito por Bell Hooks. Bell Hooks fue una activista, profesora académica estadounidense y es una de las mayores referencias cuando se habla sobre feminismo y cuestiones relacionadas también a los estudios de género. A veces pasa que el título del libro promete algo que no cumple, cosa que no pasa con este de acá. Creo que el propio título ya es ilustrativo y cuando Bell Hooks dice que el feminismo es para todo el mundo, una de las primeras premisas que ella misma va a abordar en este libro es la necesidad de discutir pensamiento feminista fuera de la institución académica. O sea, es necesario hacerlo, sí, pero también tiene que traspasar los muros de la institución académica. Y para que traspase los muros de la institución académica y para que sea conversado, discutido por todo el mundo, creo que el lenguaje y los términos es una de las principales barreras. En varios de los ensayos que conforman este libro, Bell Hooks va a traer eso, va a hacer incluso una crítica desde su perspectiva, desde su experiencia, de que el feminismo es tan importante que pues debe trascender y debe llegar a todas esas personas. Entonces, uno de los objetivos principales que ella tiene con este libro es explicar su perspectiva sobre el feminismo a través de ejemplos muy básicos, muy didácticos, y el lenguaje que se van a encontrar no va a ser nada académico. Creo que va a explicar algunas cuestiones desarrolladas y profundizadas dentro de la academia, ¿no? Dentro de las universidades. El segundo motivo por el cual creo que el título de este libro entrega lo que promete es porque otra cosa que Bell Hooks va a defender durante todo el libro es la importancia del feminismo como para la humanidad. O sea, no es una cuestión que debe ser única y exclusivamente de interés por parte de las mujeres, porque al final de cuentas el feminismo para Bell Hooks, ¿no? Y lo que ella nos va a transmitir en este libro es que es un movimiento para el fin de cualquier tipo de violencia. El sexismo es una violencia, la homofobia es una violencia, ¿no? La opresión, que puede ser incluso de clase. Entonces, el feminismo va más allá, el feminismo está en contra, ¿no? de la violencia, y creo que ahí en esas dos perspectivas y esos dos planteamientos que ella va a defender ilustran muy bien y el libro ese título nos dice y nos va a entregar lo que prometió, ¿no? Que el feminismo es para todo el mundo. Dicho esto, quiero tocar 4 puntos y quizás funcionen como 4 motivos por los cuales vale la pena leer este libro. Y sobre todo porque está gratuito, no hay excusa. La primera es que gracias a este libro, si no se ha tenido contacto con ningún otro libro sobre feminismo, es que vamos a entender que sí, el feminismo es más complejo de lo que parece y no hay un único feminismo, hay muchísimas perspectivas sobre el feminismo. Y eso es importante, ¿no? Porque probablemente aunque algunas de ellas se propongan o tengan puntos en común, pues sí hay muchos matices. Entonces, creo
Creo que este es el primer aprendizaje, ¿no? Con el cual uno sale de este libro. Lo digo en particular porque fue uno de los primeros libros que leí sobre feminismo y para mí fue muy, muy, muy esclarecedor en su momento entender un poco de la historia del movimiento feminista. En varios de los ensayos, Bell Hooks nos va a mencionar sobre el movimiento reformista, que también puede ser identificado como las feministas sufragistas, ¿no? Los movimientos principalmente en Inglaterra, en Estados Unidos. Y ella es muy contundente al mencionarnos como las condiciones en las que surge. Sin embargo, Bell Hooks, ella va a trabajar, nunca lo va a mencionar de manera tan directa como por ejemplo Angela Davis, otra referencia dentro del feminismo, o la brasileña Leila González. Ella no va a trabajar de manera tan directa el término de interseccionalidad, pero sí nos va a mencionar. Y la manera en que nos va a quedar muy claro es entender que a sus inicios los movimientos feministas y principalmente el movimiento sufragista, pues eran mujeres blancas de clase media alta que tenían sí ciertas problemáticas por las cuales ellas estaban luchando, alzando la voz. Sin embargo, las problemáticas de esas mujeres eran totalmente diferentes en algunos aspectos en relación como por ejemplo al grupo de mujeres trabajadoras, ¿no? Mujeres que trabajaban en fábricas, mujeres que también las atravesaba la experiencia de raza, o sea, mujeres negras o mujeres indígenas. Entonces, eso nos va a dejar un poco claro sobre las vertientes y actualmente es frecuente escuchar como términos de feminismo blanco, feminismo negro. Ella tampoco va a tratar esas dos categorías, sin embargo, creo que va a ser un acercamiento para identificar, ¿no?, un feminismo blanco que está preocupado simplemente por una ascensión de clase, o sea, por una cuestión económica, mientras un feminismo negro entiende, ¿no?, las dificultades. Uno de los ejemplos más básicos y que es muy ilustrativo que Bell Hooks da es, por ejemplo, se sabe que una de las principales cosas por las cuales las feministas luchaban eran por igualdad de trabajo, ¿no? De hecho, ella menciona que uno de los eslogans más populares era que el trabajo iba a liberar a la mujer de la opresión masculina. Esto visto desde la perspectiva de una mujer de clase media y clase alta, pues lo que ellas luchaban es por los trabajos a los que un hombre blanco y de su misma clase tenía acceso. ¿Por qué? Porque mientras ellas querían trabajar, había mujeres que ya estaban trabajando, había mujeres que ya hacían trabajos que esas mujeres blancas no querían hacer. Por ejemplo, trabajar en la fábrica o trabajar haciendo trabajo doméstico. Entonces, entender que sí, cuando se habla de trabajo o cuando estas mujeres hablaban de trabajos, pues no eran todo tipo de trabajos, no eran trabajos específicos, y ahí se transforma también en una cuestión de simplemente como ascensión social. Creo que ese es simplemente uno de los miles de ejemplos que va a dar, pero creo que refuerzo uno de los motivos por los cuales este libro yo lo recomiendo es que nos va a dejar, ¿no? Nos va a entrar a entender al feminismo como un pensamiento, ¿no? Bastante complejo, con una historia y con perspectivas a veces no tan convergentes. Otro de los motivos por los cuales creo que este libro vale sí o sí su lectura es porque se entiende que el feminismo es más de lo que se dice, ¿no? Que muchas de las cosas que entendemos como feminismo son apenas la punta del iceberg. Por ejemplo, decir que su objetivo es buscar la igualdad y la equidad de género no es ni siquiera la punta completa, no es apenas un pedacito de la punta del iceberg. Y en este libro la perspectiva de Bell Hooks va a ser muy directa. El feminismo busca por acabar contra todo tipo de violencia, ¿no? Y el sexismo es violencia, ¿no? Homofobia, transfobia, lesbofobia. Este libro va a tener un foco muy especial hacia las infancias y creo que también fue un libro que a mí en particular en esa dimensión me abrió así muchísimo, muchísimo la cabeza, y es entender que, por ejemplo, los niños también son objeto de violencia, no solamente por parte de los hombres, sino también por parte de las mujeres. También entender que las mujeres también pueden ejercer la violencia, ¿no? Y que
el problema no es una cuestión simplemente del género, ¿no? Es la institucionalización de la violencia patriarcal, concepto que Bell Hooks va a manejar en este libro para decirnos que al final de cuentas es la imposición, ¿no? De la voluntad y del poder de una persona sobre las otras. Y vienen innumeros ejemplos, ¿no? Sobre cómo las infancias también son objeto de violencia. Y el feminismo también tiene una perspectiva, ¿no? de amor y de cuidado principalmente hacia las infancias. Este libro también es ideal para entender conceptos como políticas feministas y prácticas feministas. Por políticas feministas pues puede entender, por ejemplo, la lucha por los derechos reproductivos, que va muchísimo más allá del aborto. Los derechos reproductivos de la mujer dependen mucho de su contexto, de la edad, ¿no? Para algunas mujeres, por ejemplo, en la menopausia, tener un acompañamiento en ese periodo va a ser importante, ¿no? Y entonces se tiene que hablar de derechos reproductivos desde una manera muchísimo más amplia, sin olvidar que obviamente la pauta del aborto es importante y hace parte de la lucha feminista. Finalmente, el cuarto, último y quizás el motivo más importante por el cual de verdad recomiendo muchísimo leer este libro, es porque es una oportunidad para reflexionar sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, y nuestra relación también con el feminismo, con el machismo. Para mí fue esa oportunidad de reflexionar muchas cuestiones, también de pensar sobre el autoodio femenino con el que uno crece, ¿no? Yo siempre digo que tuve la oportunidad de vivir en un ambiente, en un núcleo familiar muy consciente, y que siempre se me dio la libertad para ser quien yo quería ser, o quien yo en esos momentos pretendía o quería ser. Sin embargo, a pesar de vivir como que en este núcleo familiar, también pude identificar muchos comportamientos machistas interiorizados, ¿no? Que con el tiempo uno se va dando cuenta. Por ejemplo, por mucho tiempo yo prefería relacionarme o tener amigos hombres, porque en mi cabeza todas las experiencias que había tenido con amistades con mujeres habían sido muy complicadas. Entonces en mi cabeza las mujeres eran muy complicadas, siempre se peleaban, y eso en gran parte casi en su totalidad tiene que ver con esa lógica que se nos enseña a nosotros como mujeres a estar compitiendo, a estar luchando, y por otro lado estar buscando la aprobación femenina. Entonces hay muchas cosas que uno de manera así muy personal va identificando, ¿no? Y va aprendiendo y va mejorando y va entendiendo también, y va tomando decisiones, ¿no? con base en las cosas que uno descubre, que pues es magnífico, y creo que es una de las cosas que más le agradezco a la lectura de este gran libro. Como les mencioné al inicio, el libro, esta es la versión en portugués, que está editado por la editorial Rosa dos Tempos. Está disponible en una versión en español, editada por Traficante de Sueños, totalmente gratuita y totalmente legal, que la encuentran aquí en la cajita de descripción. Y de verdad, espero que se animen a leerlo, que se den una oportunidad, no importa quién eres, dónde vivas, de dónde seas, qué piensas, que no. Este es un libro para ti, este es un libro para todo el mundo, o sea, para todos. Espero que esta reseña, que más allá que reseña fue una enumeración de razones por los cuales creo que vale la pena leer el libro, pues haya sido lo suficientemente interesante para animarte a darle una oportunidad. Si ya has leído este libro, por favor déjame aquí en los comentarios qué te pareció, qué fue lo más interesante, si en algún punto no estuviste de acuerdo, si algo no entendiste, todo lo que quieras comentarme sobre el video, y cualquier recomendación de película, libro, serie, lo que sea, siempre será bienvenida. Muchísimas gracias por ver este video, y nos seguiremos viendo en los próximos. Además.